El aire fresco de Sevilla me envolvía mientras el autobús avanzaba por las calles empedradas, adornadas con flores de azahar que anunciaban la llegada de la primavera. El viaje hacia el retiro corporativo prometía ser un escape de la rutina que había marcado mi vida en los últimos años. La monotonía del matrimonio se había convertido en una pesada carga, y cada día se sentía más como un eco del silencio que habitaba en mi hogar. Al llegar al hotel, un elegante edificio con vistas al río Guadalquivir, sentí una mezcla de ansiedad y emoción. La decoración moderna contrastaba con el encanto tradicional de la ciudad, pero todo me parecía una distracción bienvenidas. Mis colegas se dispersaron rápidamente inmersos en conversaciones sobre trabajo y proyectos futuros. Intenté sonreír y participar, pero mis pensamientos vagaban hacia lo que realmente deseaba, libertad. Me dirigí a la terraza del hotel para respirar un poco de aire. Desde allí podía ver el bullicio del festival que comenzaba a tomar forma en las calles cercanas. La música flamenca resonaba a lo lejos, y la idea de sumergirme en esa celebración me tentaba. Sin embargo, sabía que debía permanecer concentrada en el propósito del retiro. Las horas transcurrieron entre presentaciones y talleres, pero mi mente seguía divagando. En un momento dado, mientras tomábamos un descanso para café, noté a un joven que se acercaba a mí. Era el hijo del jefe, alguien a quien había visto solo en contadas ocasiones en las reuniones familiares de la empresa. Su mirada era intensa y su sonrisa desarmante, había algo en el que despertó una chispa dentro de mí. «Hola», dijo con voz suave mientras me ofrecía una taza de café. «Hola», respondí tratando de ocultar mi sorpresa ante su audaz acercamiento. La conversación fluyó con naturalidad entre nosotros, como si nos conociéramos desde siempre. Hablamos sobre Sevilla, sus tradiciones y los festivales que llenaban las calles de color y música. En ese instante sentí que la presión del trabajo y la rutina se desvanecían por un momento. Sin embargo, el eco del silencio regresó cuando recordé mi situación, casada y atrapada en un matrimonio que ya no me llenaba. Pero la conexión entre nosotros era palpable, había algo más allá de lo superficial en nuestra charla. Mientras reíamos juntos bajo el sol sevillano, no pude evitar preguntarme si estaba dispuesta a arriesgarlo todo por esa atracción inesperada. La tarde avanzó y decidimos explorar un bar local después de las actividades programadas. El lugar estaba lleno de vida, las luces parpadeaban al ritmo del flamenco mientras los cuerpos danzaban al compás del arte andaluz. Me dejé llevar por la atmósfera festiva y olvidé momentáneamente mis preocupaciones. ¿Te gustaría bailar?, preguntó él con una sonrisa traviesa. Asentí sin pensarlo dos veces, el deseo por sentirme viva superó cualquier duda racional. Nos movimos entre la multitud, riendo y disfrutando cada momento como si fuera el último. En ese instante fugaz, todo parecía posible. Cuando finalmente nos detuvimos para tomar aliento, nuestras miradas se encontraron intensamente. La atracción era innegable, podía sentir cómo latían nuestros corazones al unísono mientras nos acercábamos uno al otro. Esto es diferente, murmuré sin saber cómo describir lo que estaba sucediendo entre nosotros. Él asintió lentamente como si compartiera mi inquietud interna. Sí, es como si hubiera algo más. Aquel momento fue interrumpido por un grupo de compañeros que pasaron junto a nosotros riendo y bromeando sobre los eventos del día. La realidad regresó abruptamente, tenía miedo de ser descubierta disfrutando tanto en compañía del hijo del jefe. La noche terminó con promesas vagas sobre volver a vernos durante el retiro, sin embargo, sabía que algo había cambiado dentro de mí. La chispa encendida durante nuestra conversación no podía ser ignorada ni relegada al olvido. Regresé a mi habitación sintiendo una mezcla poderosa de emociones, emoción por lo vivido y miedo por lo desconocido. ¿Qué pasaría si decidía seguir adelante? ¿Podría arriesgarlo todo por esta nueva conexión? Las preguntas giraban en mi mente mientras me preparaba para dormir. El eco del silencio aún resonaba dentro de mí, pero ahora tenía un nuevo matiz, uno lleno de posibilidades e incertidumbre. Mañana sería otro día en este retiro corporativo donde podría explorar más esta atracción prohibida o dejarla marchar para siempre como una ilusión pasajera. Con esa incertidumbre pesando sobre mis hombros, cerré los ojos esperando encontrar respuestas al amanecer,
o quizás solo más preguntas sobre qué camino elegiría seguir después de esta reveladora noche en Sevilla. El amanecer trajo consigo una luz tenue que se filtraba por la ventana del hotel. Las paredes estaban decoradas con tonos cálidos, pero en mi interior, la confusión persistía. La idea de lo que había sucedido la noche anterior seguía girando en mi mente como un torbellino. ¿Podría ser real? ¿Era posible que en medio de este retiro corporativo, hubiera encontrado una chispa de vida en un lugar donde solo esperaba escapar de la rutina? Decidí enfrentar el día con una determinación renovada. La brisa suave de Sevilla me recibió al salir al patio del hotel. Las flores comenzaban a florecer, llenando el aire con su fragancia, y el murmullo del río Guadalquivir resonaba en la distancia. Todo parecía perfecto, pero mi corazón estaba dividido entre el deseo y la culpa. Mientras caminaba hacia el salón donde se llevarían a cabo las actividades del día, lo vi. Su figura se recortaba contra la luz del sol que entraba por las ventanas. Había algo magnético en su presencia que me atraía como un imán. Me senté en una esquina, observándolo mientras hablaba con otros compañeros de trabajo. Su risa era contagiosa y aunque intentaba mantenerme distante, mis pensamientos volaban hacia él. La jornada avanzó con charlas y talleres sobre estrategias empresariales. Sin embargo, mi mente no podía concentrarse en nada más que en lo que había sucedido entre nosotros. Al final de una sesión particularmente aburrida, decidí acercarme a él durante un descanso. ¿Te gustaría salir a dar un paseo?, pregunté con una voz temblorosa mientras me acercaba. Claro, respondió con una sonrisa que iluminó su rostro. Salimos al exterior, donde el aire fresco nos envolvió. Caminamos por los senderos del jardín del hotel, rodeados de árboles frondosos y flores coloridas. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, compartimos anhelos ocultos y sueños olvidados por la rutina diaria. Siempre he sentido que hay más en la vida que lo que vemos, dijo él mientras miraba hacia el horizonte. Es fácil perderse en las expectativas, respondí, sintiendo como mi corazón latía más rápido. Nos detuvimos bajo un gran naranjo cuyas flores estaban a punto de florecer. En ese instante todo lo demás desapareció, solo existíamos nosotros dos y el silencio cómplice de aquel momento. Nos besamos sin pensarlo dos veces, como si el mundo se detuviera para permitirnos ese instante robado. El roce de sus labios fue electrizante y me hizo sentir viva por primera vez en años. Pero tan pronto como se rompió el hechizo, la realidad regresó como un golpe frío. Estaba casada y esta aventura era peligrosa. Regresamos al salón con una mezcla de euforia y miedo. La culpa comenzó a asomarse nuevamente mientras nos reuníamos con los demás compañeros para continuar las actividades programadas. A pesar de las risas y las conversaciones animadas alrededor mío, mi mente no podía dejar de pensar en lo sucedido. La tarde avanzó y decidí buscar un momento a solas para reflexionar sobre mis sentimientos encontrados. Encontré un rincón tranquilo del hotel donde podía escuchar los ecos lejanos del bullicio festivo que se celebraba esa noche en Sevilla. Mientras contemplaba mis pensamientos sobre lo ocurrido entre nosotros, sentí una punzada de miedo ante la posibilidad de ser descubierta. La idea de arriesgarlo todo por esta conexión inesperada me llenó de dudas sobre si realmente estaba dispuesta a seguir adelante. Cuando regresé al grupo para cenar esa noche, noté miradas curiosas entre algunos colegas, quizás había algo en nuestra actitud que les llamó la atención. Intenté actuar normalmente mientras compartíamos platos típicos andaluces y reíamos juntos, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban durante la cena, sentía cómo crecía esa chispa prohibida entre nosotros. Más tarde esa noche se organizó una fiesta tradicional con música flamenca, todos estaban animados bailando al son de guitarras vibrantes y palmas rítmicas. El ambiente era festivo y lleno de energía contagiosa, sin embargo, yo solo podía pensar en él. Me encontré sola durante unos momentos cuando decidí salir al patio para tomar aire fresco. Las luces titilaban suavemente alrededor mío mientras escuchaba los ecos lejanos del baile dentro del salón. De repente apareció junto a mí, su cercanía provocó mariposas en mi estómago. ¿Te gustaría bailar?, preguntó con una mirada intensa que parecía penetrar hasta lo más profundo de mí. No aquí, respondí rápidamente mirando a nuestro alrededor,
Aún había demasiados ojos observando nuestras interacciones. Él asintió comprensivo pero no se movió lejos, permaneció cerca mientras conversábamos sobre trivialidades hasta que nuestras manos se encontraron casualmente sobre la mesa baja donde estábamos sentados. El roce fue suficiente para encender nuevamente aquella chispa ardiente entre nosotros. Su mirada hablaba más allá de las palabras mientras me acercaba lentamente hacia él hasta quedarnos tan cerca que podía sentir su respiración mezclándose con la mía. En ese instante comprendí que no podía retroceder más. Había cruzado un umbral del cual no había retorno posible sin consecuencias significativas para ambos. Nos miramos fijamente antes de decidir dar otro paso hacia adelante juntos. Pasamos la noche juntos. La experiencia fue liberadora pero también llena de incertidumbre sobre qué significaría esto para nuestro futuro o si alguna vez podríamos volver atrás después de haber cruzado esa línea invisible entre deseo y deber. Al amanecer siguiente sabía que tendría que enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Ya nada sería igual después de aquella noche compartida bajo las estrellas sevillanas. El día siguiente el sol brillaba intensamente sobre Sevilla, iluminando las calles con un resplandor dorado. La atmósfera del retiro se sentía diferente, como si el aire estuviera cargado de secretos. Me vestí con cuidado, eligiendo una blusa que me hacía sentir más segura, aunque mi mente estaba en otra parte. La cena de la noche anterior había abierto una puerta que no sabía si debería cruzar de nuevo. Durante el desayuno, el bullicio de mis compañeros resonaba a mi alrededor. Conversaciones sobre trabajo y proyectos futuros llenaban la sala. Sin embargo, mi atención se centraba en él, sentado al otro lado de la mesa. Nuestros ojos se encontraron brevemente y un escalofrío recorrió mi espalda. La tensión entre nosotros era palpable, pero también había un aire de complicidad que me hacía sentir viva. Mientras discutían sobre las actividades del día, decidí que necesitaba un momento a solas para aclarar mis pensamientos. Salí al jardín del hotel, donde las flores de azahar llenaban el aire con su fragancia dulce y embriagadora. Encontré un rincón apartado y me dejé llevar por la belleza del lugar. El canto de los pájaros y el murmullo del agua en la fuente cercana creaban un ambiente perfecto para reflexionar. No pasó mucho tiempo antes de que él apareciera. Su presencia era reconfortante y al mismo tiempo inquietante. Se acercó con una sonrisa que iluminó su rostro y me hizo olvidar por un momento todas mis dudas. ¿Te importa si me siento aquí?, preguntó, señalando el banco junto a mí. Claro, respondí sin pensarlo demasiado. La conversación fluyó con naturalidad mientras compartíamos confidencias sobre nuestras vidas. Hablamos de nuestras frustraciones y sueños no cumplidos, revelando partes de nosotros mismos que rara vez mostrábamos a otros. Era liberador poder hablar sin filtros. A veces siento que estoy atrapado, dijo él mirando al suelo. Como si todo lo que hiciera estuviera predeterminado. Sus palabras resonaron en mí, también conocía esa sensación de estar encadenada a expectativas ajenas. Yo también, contesté. A veces desearía poder escapar a un lugar donde nadie me conozca. El silencio se instaló entre nosotros mientras digeríamos lo que acabábamos de compartir. Fue en ese momento cuando la necesidad de acercarnos se volvió incontrolable. Nuestros labios se encontraron en un beso suave pero lleno de promesas no dichas. El mundo desapareció por un instante, solo existíamos nosotros dos bajo el cielo sevillano. De repente el sonido de risas cercanas nos sacó de nuestra burbuja. Miramos hacia atrás y vimos a algunos compañeros acercándose al jardín para disfrutar del aire fresco después del desayuno. La adrenalina corrió por mis venas mientras nos apartábamos rápidamente uno del otro como si nos hubieran sorprendido en medio de un acto prohibido. Esto es peligroso, murmuré con una mezcla de emoción y miedo. Lo sé, respondió él, pero no puedo evitarlo. A medida que continuamos con nuestras actividades programadas para el día, la tensión entre nosotros no hizo más que aumentar. Las miradas furtivas y los pequeños gestos parecían estar cargados de significado oculto. En cada pausa durante las reuniones o actividades grupales, nuestras manos se buscaban sutilmente debajo de la mesa o nuestras miradas se cruzaban cargadas de anhelos reprimidos. Más tarde esa tarde, durante una cena formal organizada por la empresa,
sentí como todos los ojos estaban puestos sobre nosotros mientras reíamos y compartíamos anécdotas con otros colegas en la mesa larga decorada con flores frescas y velas parpadeantes. Pero había algo diferente en su mirada, una chispa que parecía encender todo lo que habíamos estado ignorando hasta ese momento. Cuando finalmente llegó el momento del postre, decidimos tomar aire fresco juntos en el jardín nuevamente, alejándonos del bullicio del evento formal. Las luces tenues creaban sombras danzantes entre los árboles mientras caminábamos juntos por el sendero empedrado. No sé cuánto tiempo más podré mantener esto en secreto, dijo él repentinamente. Cada vez es más difícil actuar como si nada estuviera pasando. Mis pensamientos giraron como hojas arrastradas por el viento. ¿Qué significaba eso para nosotros? La idea de ser descubiertos provocaba una mezcla inquietante entre emoción y terror dentro de mí. Lo entiendo, respondí lentamente, pero tampoco quiero perder lo que hemos encontrado juntos aquí. Justo cuando estaba a punto de proseguir con mis pensamientos confusos sobre nuestro futuro incierto, escuchamos pasos detrás de nosotros y nos detuvimos en seco. Era uno de nuestros compañeros más cercanos quien parecía estar buscando algo en los alrededores del jardín. El corazón me latía fuertemente mientras intercambiamos miradas nerviosas antes de decidir regresar rápidamente al interior del hotel antes que alguien pudiera sospechar algo extraño entre nosotros. Pero ya nada sería igual, cada encuentro traería consigo ese eco constante del silencio compartido bajo las estrellas sevillanas. Esa noche dormí poco, mis pensamientos estaban agitados por lo sucedido durante la cena y las revelaciones hechas bajo las luces tenues del jardín. El deseo seguía creciendo dentro mío como un fuego incontrolable, pero también sentía la presión creciente sobre mí. ¿Podría continuar así sin ser descubierta? Las horas pasaron lentamente hasta que finalmente llegó la mañana siguiente. Aún tenía muchas preguntas sin respuesta flotando en mi mente mientras preparaba mis cosas para salir hacia otra jornada llena de incertidumbre e intriga. La mañana llegó con un aire fresco y un cielo despejado, pero mi corazón estaba enredado en una maraña de emociones. El retiro continuaba, y con él, la presión de mantener mi secreto. Mientras me dirigía al salón de conferencias, cada paso resonaba con el eco de mis dudas. ¿Podría realmente seguir adelante sin que nadie se diera cuenta? Al llegar, vi al hijo del jefe conversando con algunos compañeros. Su risa era contagiosa, pero había un trasfondo de tensión en mi pecho. La culpa se hacía presente en cada mirada furtiva que intercambiábamos. Era como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera cuando nuestras miradas se cruzaban. Durante la primera sesión del día, intenté concentrarme, pero mis pensamientos erraban hacia lo que habíamos compartido la noche anterior. Había sido una revelación, después de tantas restricciones y expectativas, por fin había sentido un atisbo de libertad. Pasamos la noche juntos hablando de sueños y miedos, explorando lo que significaba ser más que solo empleados o hijos de alguien importante. Una colega curiosa se acercó durante el descanso. ¿Estás bien? Te veo distraída, dijo con una sonrisa que no ocultaba su interés genuino. Intenté sonreírle, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Solo cansada, respondí rápidamente. La conversación continuó mientras la inquietud crecía dentro de mí. Siempre es difícil estar lejos de casa por tanto tiempo, añadió ella, ajena a la tormenta emocional que me consumía. Su mirada inquisitiva me hizo sentir expuesta. No podía permitir que sospechara nada. El resto del día fue un desfile interminable de presentaciones y actividades grupales. Cada vez que el hijo del jefe estaba cerca, sentía una mezcla entre emoción y temor. El deseo seguía ahí, latente bajo la superficie. Pero también había un peso sobre mis hombros, las expectativas laborales y familiares no desaparecían simplemente porque yo quisiera. Al caer la tarde me encontré sola en una terraza del hotel mientras el sol se ponía sobre el Guadalquivir. Las luces empezaron a encenderse en Sevilla, creando un ambiente mágico que contrastaba con mi confusión interna. Respiré hondo, necesitaba claridad. ¿Te gustaría hablar? Escuché detrás de mí su voz familiar. Me giré y lo vi acercarse con una expresión seria en su rostro. Sí, respondí casi sin pensarlo. Nos sentamos juntos en un rincón apartado donde las sombras nos envolvían suavemente.
No puedo dejar de pensar en lo que pasó anoche, confesó él, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Yo tampoco, admití mientras miraba hacia el horizonte iluminado por los últimos rayos del sol. Quiero saber qué significa esto para ti, dijo, su voz era firme pero había vulnerabilidad en sus ojos. Las palabras fluyeron más fácilmente ahora, hablábamos sin filtro sobre nuestros deseos y temores más profundos. Las horas pasaron volando mientras compartíamos nuestras visiones sobre el futuro, era un momento liberador pero también aterrador. Cuando finalmente nos quedamos sin palabras, nuestras manos se encontraron sobre la mesa, ese simple gesto encendió una chispa entre nosotros nuevamente. Sabía que estábamos caminando por una cuerda floja y cada segundo contaba. Al anochecer decidimos dar un paseo por las calles empedradas llenas de vida sevillana. Los sonidos del flamenco resonaban desde los bares cercanos y el aroma a azahar impregnaba el aire nocturno. Era como si Sevilla misma celebrara nuestra conexión secreta. Sin embargo, mientras caminábamos juntos bajo las estrellas brillantes, una parte de mí seguía sintiendo esa presión aplastante. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? Esa pregunta quedó flotando entre nosotros como una nube oscura a punto de estallar. A medida que nos acercábamos al hotel nuevamente, decidimos subir a su habitación para continuar nuestra conversación lejos de miradas curiosas. La puerta se cerró tras nosotros y la atmósfera cambió drásticamente. Ya no éramos solo dos colegas buscando respuestas, sino dos almas buscando conexión genuina. Pasamos la noche juntos hablando hasta que las palabras dejaron paso al silencio reconfortante entre nosotros. Finalmente sentí un sentido de pertenencia que había estado ausente durante tanto tiempo en mi vida cotidiana llena de responsabilidades monótonas. Pero al despertar a la mañana siguiente, esa sensación dulce fue reemplazada rápidamente por la realidad aplastante. Teníamos que regresar al mundo exterior donde nuestras vidas continuaban separadas por deberes ineludibles y expectativas ajenas a nuestros deseos personales. Mientras me vestía para salir nuevamente al bullicio del retiro corporativo, sabía que las decisiones tomadas durante esas horas íntimas tendrían repercusiones profundas en mi vida diaria. ¿Podría continuar con esta doble vida? ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por lo que había descubierto? Con esos pensamientos abrumadores danzando en mi mente salí hacia el pasillo, donde otros empleados comenzaban su día normalmente ajenos a lo ocurrido entre nosotros dos. La jornada prometía ser intensa, ya no podía ignorar las miradas curiosas ni las conversaciones susurradas detrás de puertas cerradas. ¿Qué sucedería si alguien atisbaba algo? La incertidumbre pesaba como una losa sobre mis hombros mientras avanzaba hacia lo desconocido. La mañana avanzaba lentamente y la presión del trabajo se sentía en el aire. Mientras caminaba por el pasillo, el eco de mis pasos resonaba en las paredes. La rutina de los demás me parecía ajena, como si pertenecieran a un mundo diferente. La angustia de lo que había vivido la noche anterior aún me acompañaba, y cada mirada que cruzaba con mis compañeros me llenaba de inquietud. De repente el sonido del teléfono rompió mis pensamientos. Era una llamada del jefe. Su voz sonó firme al otro lado de la línea, pero había un matiz de preocupación que no pasé por alto. «Necesito que vengas a mi oficina», dijo sin más preámbulos. El corazón se me aceleró, sabía que este encuentro podría cambiarlo todo. La oficina del jefe estaba decorada con elegancia, pero en esos momentos me parecía un lugar frío y distante. Al entrar, él estaba sentado detrás de su escritorio, revisando algunos documentos. Levantó la vista al verme y su expresión se tornó seria. «Quería hablar contigo sobre el proyecto», comenzó, pero sus palabras se desvanecieron en mi mente mientras trataba de concentrarme en no dejar que mis pensamientos divagaran hacia lo ocurrido con su hijo. «Claro», respondí con voz temblorosa. Cada palabra que pronunciaba era un desafío contra la culpa que empezaba a anidar en mi pecho. «Creo que necesitamos hacer algunos cambios», continuó él, ajeno a mi agitación interna. Habló sobre plazos y presentaciones, pero yo solo podía pensar en cómo evitar cualquier indicio de lo que realmente estaba sucediendo entre su hijo y yo. Cuando finalmente salió del despacho, una mezcla de alivio y ansiedad me invadió. Pero ese momento fugaz no duró mucho. Al salir encontré a una colega en el pasillo con una mirada inquisitiva que me hizo sentir expuesta. «¿Todo bien?», preguntó ella con un tono amistoso pero cargado de curiosidad.
Sí, solo, algunas cuestiones del trabajo, intenté responder sin sonar evasiva. La conversación se desvió hacia otros temas triviales, pero sentía sus ojos escudriñando cada palabra. Al volver a mi habitación tras esa conversación incómoda, la duda comenzó a consumir mis pensamientos nuevamente. ¿Qué quería realmente? ¿Era esta relación un escape o algo más profundo? La presión del matrimonio pesaba sobre mí como una sombra constante. Esa noche decidí salir a dar un paseo por los alrededores del hotel para despejar mi mente. Las calles empedradas de Sevilla estaban iluminadas por faroles antiguos, el aroma a azahar flotaba en el aire cálido de primavera. Sin embargo, la belleza del entorno apenas lograba calmar mi inquietud interna. Mientras caminaba sin rumbo fijo, recordé las risas compartidas con él durante esos días pasados. Cada momento juntos parecía un fragmento robado al tiempo, las miradas furtivas y las sonrisas cómplices eran como ecos en mi memoria. Pero también había miedo a perderlo todo si alguien llegara a descubrir nuestro secreto. En ese instante decidí que debía hablar con él esa misma noche para aclarar lo que estábamos viviendo. Encontré un rincón tranquilo cerca del bar donde solíamos reunirnos después de las actividades diarias y esperé con ansia su llegada. Cuando finalmente apareció, su rostro reflejaba una mezcla de alegría y preocupación al verme allí sola. ¿Todo bien?, preguntó mientras se acercaba. No estoy segura, respondí con sinceridad mientras sentía cómo las palabras luchaban por salir de mi boca. Necesitamos hablar. Nos sentamos juntos en una mesa apartada donde las luces tenues nos ofrecían cierto resguardo ante miradas curiosas. Al principio fue difícil encontrar el tono adecuado para abordar lo que estaba sucediendo entre nosotros, cada frase parecía cargada de significados ocultos. Lo disfrutamos tanto, dije finalmente, rompiendo el silencio incómodo entre nosotros. Él asintió lentamente como si comprendiera la complejidad detrás de esas palabras simples. «¿Pero qué significa esto para ti?» «¿Para nosotros?», preguntó con seriedad. Las dudas volvieron a invadirme mientras reflexionaba sobre mi vida actual, un matrimonio estancado lleno de expectativas sociales y responsabilidades familiares que ya no podía soportar. No sé si estoy dispuesta a arriesgarlo todo, confesé finalmente sintiendo cómo la angustia crecía dentro de mí. La conversación continuó fluyendo entre nosotros hasta que llegó el momento decisivo, ¿podríamos seguir adelante sin arriesgar nuestras vidas actuales? Él tomó mi mano suavemente y dijo, no quiero ser solo una aventura. Ese instante se convirtió en un punto crucial, nuestras manos entrelazadas parecían sellar un pacto silencioso entre nosotros dos mientras luchábamos contra los monstruos internos que amenazaban nuestra conexión. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a encontrar claridad en medio del caos emocional, escuchamos risas provenientes del bar cercano, voces familiares llenaban el aire festivo alrededor nuestro. Eran compañeros del trabajo disfrutando sin preocupaciones ni secretos ocultos. El pánico se apoderó nuevamente de mí al pensar en lo que podría suceder si alguien nos veía juntos así, ¿cómo podrían entender lo complicado que era todo? La presión aumentó cuando vi pasar a algunos colegas conocidos riendo despreocupadamente hacia nuestra dirección. «Debemos irnos», murmuré rápidamente mientras soltaba su mano sin quererlo pero sintiendo la necesidad urgente de escapar antes de ser descubiertos. Él asintió comprensivamente pero sus ojos reflejaban una mezcla profunda entre deseo e incertidumbre ante lo inevitable, nuestras vidas estaban colisionando contra una realidad dura e implacable. Al regresar al hotel sentí como cada paso era más pesado, la tensión acumulada entre nosotros era palpable mientras cruzábamos los pasillos vacíos hacia nuestras habitaciones separadas. La decisión aún pendía sobre mí como una espada afilada lista para caer, ¿estaría dispuesta a arriesgarlo todo? Esa pregunta resonaría en mi mente hasta el amanecer siguiente. El amanecer llegó con un silencio inquietante. Los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas del hotel, iluminando la habitación con una luz tenue que apenas lograba calmar mis pensamientos. La conversación tensa con mi esposo la noche anterior aún resonaba en mi mente. Había mencionado su descontento, su frustración por la rutina que habíamos creado juntos. ¿Qué nos pasó?, me había preguntado, y sus palabras se sentían como un eco de mis propios sentimientos reprimidos. Mientras me vestía, cada prenda parecía pesada,
como si también llevara el peso de mis decisiones. La idea de enfrentar a mi esposo después de lo ocurrido en el retiro era abrumadora. ¿Cómo podría explicarle que había encontrado algo en mí misma que creía perdido? El deseo de libertad contrastaba con la lealtad que había jurado. En el desayuno el ambiente era tenso y cargado. Mis compañeros hablaban animadamente sobre las actividades del día, pero yo apenas podía concentrarme en sus palabras. La mirada del hijo de mi jefe cruzó la sala, un instante fugaz, pero suficiente para encender una chispa en mi interior. Recordé nuestro encuentro en el jardín y cómo nuestros labios se encontraron bajo las estrellas. Esa conexión se sentía tan real, tan vibrante mientras todo lo demás a mi alrededor parecía desvanecerse. ¿Todo bien?, me preguntó una colega al notar mi distracción. Su tono era amable, pero su pregunta me hizo sentir expuesta. Sí, solo pensando en algunas cosas, respondí evasivamente, tratando de ocultar la tormenta interna que me consumía. Después del desayuno, decidí dar un paseo por los jardines del hotel para despejar mi mente. El aire fresco traía consigo el aroma a azahar que inundaba Sevilla en primavera. Las flores estaban en plena floración y los colores vibrantes parecían contrastar con la paleta grisácea de mis pensamientos. Me detuve frente a una fuente observando cómo el agua caía suavemente, era un momento efímero y hermoso. Pero esa paz fue interrumpida cuando escuché risas detrás de mí. Un grupo de compañeros se acercaba y entre ellos estaba el hijo del jefe. Su risa resonaba como música y me hizo sonreír involuntariamente. Sin embargo, esa sonrisa pronto se desvaneció al recordar que estábamos atrapados en una red de secretos. Decidí alejarme antes de ser vista demasiado cerca y continué mi paseo por los senderos serpenteantes del jardín. Pero no pude evitar mirar hacia atrás, él seguía allí, conversando animadamente con otros colegas. Una parte de mí deseaba correr hacia él y confesar todo lo que sentía, otra parte sabía que eso podría arruinarlo todo. La tarde avanzó rápidamente y el programa del retiro continuó con presentaciones y talleres sobre trabajo en equipo. Mientras escuchaba a los oradores hablar sobre metas corporativas y crecimiento profesional, mis pensamientos divagaban hacia lo personal. ¿Qué pasaría si decidiera seguir adelante? ¿Podría encontrar una manera de equilibrar mis deseos con las expectativas familiares? Al finalizar las actividades del día, busqué un lugar tranquilo para reflexionar sobre mis opciones. Me encontré en un pequeño bar local donde las luces parpadeaban suavemente y se escuchaba música flamenca a lo lejos. Pedí una copa de vino mientras observaba a los grupos reunidos disfrutando de la vida nocturna sevillana. Fue entonces cuando entró él nuevamente, su presencia iluminó la habitación como si hubiera traído consigo toda la energía del festival que estaba ocurriendo afuera. Se acercó a mí con esa sonrisa despreocupada que solía hacerme olvidar todo lo demás. ¿Te gustaría salir a tomar aire fresco?, preguntó con una voz suave pero segura. Asentí sin pensarlo dos veces, necesitaba ese momento lejos del bullicio y las expectativas. Caminamos por las calles empedradas iluminadas por faroles antiguos, cada paso me acercaba más a una decisión inevitable. Mientras caminábamos juntos bajo el cielo estrellado, nuestras conversaciones fluían naturalmente entre risas y confesiones compartidas sobre nuestros anhelos más profundos. Hablamos sobre nuestros sueños perdidos y las frustraciones cotidianas, cada palabra parecía liberar parte del peso que llevaba conmigo desde hacía tanto tiempo. ¿Y si pudiéramos simplemente dejarlo todo atrás?, sugirió él repentinamente mientras nos deteníamos frente a un mirador que ofrecía vistas al río Guadalquivir. La idea resonó profundamente dentro de mí, era tentadora pero aterradora al mismo tiempo. No es tan fácil, respondí casi automáticamente aunque sabía que había verdad en sus palabras. Lo sé, dijo él mientras buscaba mis ojos con intensidad. Pero no podemos seguir así para siempre. Su mirada penetrante hizo tambalear mis defensas internas, sentí como esas palabras despertaban algo dentro de mí, un deseo ardiente por liberarme de las cadenas invisibles que me mantenían atada a una vida insatisfactoria. Al regresar al hotel tras nuestra caminata bajo las estrellas, la realidad volvió como un golpe frío, debía enfrentar a mi esposo al día siguiente después de haber compartido momentos tan intensos con su hijo sin poder evitarlo.
La incertidumbre envolvía cada pensamiento mientras cruzábamos el vestíbulo hacia nuestras habitaciones separadas. El eco del silencio se instaló nuevamente entre nosotros cuando nos despedimos sin decir nada más allá de un simple buenas noches. La decisión pendiente seguía pesando sobre mí como una sombra ineludible. ¿Estaría dispuesta realmente a arriesgarlo todo por esta nueva posibilidad? Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía su sonrisa y recordaba nuestra conexión innegable. Sin embargo, también pensaba en lo que dejar atrás significaría, la estabilidad familiar, el respeto social. Todo eso parecía desvanecerse ante la idea tentadora de seguir adelante hacia lo desconocido. El amanecer traería consigo nuevas decisiones, o quizás consecuencias inesperadas por haber cruzado límites impensables hasta ahora. El día comenzó con un cielo despejado, pero en mi interior había una tormenta. La culpa se había convertido en un compañero constante, y cada rayo de sol que entraba por la ventana del hotel me recordaba lo que estaba en juego. La relación con el hijo del jefe había encendido una chispa en mí, pero también había traído consigo un peso que me resultaba difícil de soportar. Mientras me preparaba para la reunión matutina, mis pensamientos giraban en torno a las decisiones que debía tomar. La imagen de su rostro seguía apareciendo, y una parte de mí anhelaba volver a encontrarme con él, mientras que otra parte me advertía sobre el peligro de seguir adelante. ¿Qué pasaría si alguien nos descubría? La idea de perderlo todo era aterradora. Durante el desayuno, el ambiente era tenso. Mis compañeros conversaban animadamente sobre los planes del día, pero yo apenas podía concentrarme en sus palabras. Las miradas furtivas hacia la puerta me hicieron pensar que quizás él estaría al llegar, pero al mismo tiempo sabía que debía mantenerme alejada de cualquier indicio de debilidad. La reunión comenzó con la presentación de nuevos proyectos y estrategias. El jefe hablaba con entusiasmo, pero yo no podía evitar distraerme. Mis pensamientos se deslizaban hacia lo que había compartido con su hijo la noche anterior, esa conexión profunda parecía tan real y tangible. En un momento dado, nuestras miradas se cruzaron desde el otro lado de la sala. Un escalofrío recorrió mi espalda, no podía ignorar la intensidad de ese instante. Cuando terminó la sesión matutina, decidí dar un paseo por los jardines del hotel para despejar mi mente. Las flores estaban en plena floración, llenando el aire con su fragancia dulce y embriagadora. Caminé sin rumbo fijo, sumida en mis pensamientos hasta que lo vi acercarse. Su sonrisa iluminó mi mundo momentáneamente. ¿Te gustaría hablar?, preguntó con voz suave. Asentí y lo seguí hacia un rincón más apartado del jardín donde pocos podían vernos. Allí, rodeados por el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre los árboles, comenzamos a hablar sobre nuestras vidas y sueños. Me siento atrapado, confesó él de repente, rompiendo el silencio entre nosotros. La gente espera tanto de mí solo porque soy hijo del jefe. Yo también me siento así, respondí sin pensarlo demasiado. A veces creo que he perdido mi identidad. Esa revelación nos acercó aún más. Era como si ambos estuviéramos buscando respuestas a preguntas profundas que nunca habíamos tenido el valor de plantear antes. En ese momento entendí que no éramos solo dos personas involucradas en un romance secreto, éramos dos almas buscando libertad. El tiempo pasó volando mientras compartíamos nuestras historias y temores más profundos. Sin embargo, esa conexión también trajo consigo una nueva preocupación: ¿podríamos realmente encontrar esa libertad juntos? Cuando regresé al hotel para prepararme para la cena, sentía una mezcla de emoción y ansiedad. La idea de pasar otra noche a su lado me llenaba de alegría, pero también sabía que cada encuentro nos acercaba más al abismo del descubrimiento. La cena fue un evento formal donde todos debían lucir sus mejores galas. Con cada brindis y cada sonrisa forzada hacia mis colegas, sentía cómo crecía la tensión dentro de mí. Era como si estuviera actuando en una obra teatral donde todos conocían sus papeles excepto yo. Después de la cena, decidimos encontrarnos en un pequeño bar local cercano al hotel donde se celebraban fiestas tradicionales llenas de música flamenca y risas contagiosas. La atmósfera vibrante parecía contrastar con mis sentimientos internos. Allí todos disfrutaban mientras yo luchaba por mantener mi secreto a salvo.
Al entrar al bar nuestros ojos se encontraron nuevamente y sonreímos como dos cómplices en una misión secreta. Nos sentamos juntos al fondo del local mientras las guitarras resonaban con fuerza alrededor nuestro. ¿Qué pasará después del retiro?, pregunté finalmente mientras observaba cómo sus dedos jugueteaban nerviosamente sobre la mesa. No lo sé, respondió él mirando hacia abajo antes de añadir, pero quiero seguir viéndote. Las palabras resonaron en mi mente como un eco persistente. Quería creerle, pero las dudas comenzaban a asomar nuevamente entre nosotros como sombras ominosas. La noche avanzó entre risas y baile hasta que llegó el momento más inesperado. Alguien entró al bar buscando a su hijo justo cuando estábamos compartiendo un momento íntimo entre nosotros. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al ver cómo su expresión cambiaba instantáneamente ante la llegada inesperada de su madre. Ese instante fue suficiente para hacerme sentir expuesta ante los ojos ajenos. Debemos irnos, dijo rápidamente él mientras se levantaba abruptamente. Salimos corriendo del bar sin mirar atrás. Mi corazón latía desbocado mientras buscábamos refugio en las calles empedradas de Sevilla bajo el manto estrellado que nos envolvía. Lo siento, murmuró él cuando finalmente encontramos un rincón tranquilo donde podíamos respirar sin ser vistos. No es tu culpa, respondí tratando de calmarme aunque sabía que esta situación ya era insostenible. Ambos sabíamos que habíamos cruzado líneas peligrosas sin siquiera pensarlo completamente. Ahora estábamos atrapados entre lo deseado y lo prohibido. Las luces titilantes reflejaban nuestros rostros tensos mientras sopesábamos nuestras opciones, continuar arriesgándolo todo o dar marcha atrás antes de perderlo todo definitivamente. En ese instante crucial comprendí algo fundamental: no podría vivir así eternamente, algo tendría que cambiar pronto o perdería todo sentido. El eco del silencio invadió nuestra conversación hasta que finalmente tomé una decisión: necesitamos hablar sobre esto. Sin embargo, antes incluso de poder formular esas palabras adecuadamente, llegó un mensaje inesperado a mi teléfono: es hora. Un escalofrío recorrió mi espalda ante esas simples palabras escritas por alguien cuya identidad desconocía por completo. El mensaje parpadeaba en la pantalla, y mi corazón latía desbocado. Es hora. La incertidumbre me envolvía mientras miraba a mi alrededor en la sala de reuniones del hotel. Mis compañeros de trabajo estaban concentrados en la presentación, ajenos a mis pensamientos. La sensación de estar atrapada entre dos mundos se hacía más intensa. Decidí salir un momento al balcón, donde el aire fresco de Sevilla me golpeó suavemente. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, y el aroma del azahar flotaba en el aire. Era una noche perfecta para tomar decisiones, pero el miedo a lo desconocido me mantenía paralizada. ¿Qué pasaría si decidía seguir adelante con esta aventura? ¿Y si todo se venía abajo? Mientras contemplaba el río Guadalquivir, recordé las risas compartidas y los momentos robados con el hijo de mi jefe. Cada encuentro era como un susurro que prometía libertad, pero también traía consigo la carga de la culpa. ¿Vale la pena arriesgarlo todo?, pensé. De repente sentí una mano en mi hombro. Era él, mirándome con esos ojos que parecían entender mis dudas sin necesidad de palabras. ¿Todo bien?, preguntó con una voz suave que me hizo olvidar momentáneamente mis preocupaciones. No sé si puedo seguir así, respondí, sintiendo que cada palabra era un peso que necesitaba soltar. Solo hay una forma de saberlo, dijo acercándose un poco más. No puedes dejar que el miedo decida por ti. Su mirada profunda me hizo cuestionar mis propios límites. Pero hay tanto en juego, murmuré. ¿Y qué hay de tus deseos? ¿Dónde quedan?, replicó él, desafiándome a enfrentar mis propias verdades. En ese instante comprendí que no podía seguir viviendo entre sombras y secretos. Había llegado el momento de elegir mi camino. Sin embargo, antes de poder responderle, un grito proveniente del interior del hotel rompió la atmósfera tensa. Mamá, papá, era la voz inconfundible de mi hija que resonaba en los pasillos como un eco lejano. La realidad se precipitó sobre mí como un torrente imparable. Mi familia estaba aquí, no podía ignorar su presencia ni las responsabilidades que llevaba encima. Debo irme, dije rápidamente, dándole una última mirada antes de dirigirme hacia el ruido familiar.
Al entrar a la sala nuevamente vi a mi esposo intentando calmar a nuestra hija mientras otros colegas observaban con preocupación. ¿Qué ocurre?, pregunté al acercarme. Se ha perdido su muñeca favorita, explicó él con un tono tenso y cansado. La frustración se reflejaba en su rostro mientras buscaba soluciones rápidas para calmarla. El caos familiar contrastaba con los momentos furtivos que había compartido recientemente. Miré a mi hija llorando y sentí cómo la culpa se apoderaba nuevamente de mí. Había estado tan absorta en mis deseos personales que había olvidado lo esencial, mi familia. No te preocupes, cariño, le dije mientras me agachaba para abrazarla. La encontraremos. A medida que buscábamos por toda la sala, los recuerdos del retiro comenzaban a desvanecerse lentamente ante las exigencias del hogar y las responsabilidades familiares. Pero había algo dentro de mí que seguía resistiendo, ese fuego interno no podía ser apagado tan fácilmente. Mientras revisábamos debajo de las sillas y mesas, noté cómo algunos compañeros nos miraban con curiosidad y preocupación al mismo tiempo. Me sentí expuesta, como si todos supieran lo que estaba ocurriendo detrás de escena. Finalmente encontramos la muñeca bajo una mesa lejana, y el alivio inundó el rostro de mi hija al volverla a tener en sus brazos. Pero entonces escuché murmullos entre mis colegas sobre mí y sobre lo sucedido durante el retiro corporativo, susurros cargados de insinuaciones que provocaron un nudo en mi estómago. ¿Te das cuenta? Están hablando sobre ti, comentó uno de ellos cuando regresamos al grupo familiar tras encontrar la muñeca perdida. No les hagas caso, le dije a mi hija mientras intentaba mantenerme firme ante las miradas inquisitivas. Sin embargo, no podía ignorar lo evidente. Algo había cambiado dentro de mí durante esos días ocultos junto al hijo del jefe, algo que ya no podría quedar enterrado bajo las capas del deber familiar. La reunión continuó llena de charlas superficiales mientras yo luchaba contra los pensamientos inquietantes en mi mente. ¿Qué pasaría si esto saliera a la luz? ¿Cómo reaccionaría mi esposo? ¿Y qué pasaría con él? Al finalizar la noche y después del evento corporativo, decidí salir al jardín para respirar aire fresco nuevamente. Las estrellas brillaban sobre Sevilla como testigos silenciosos de mis decisiones inminentes. Fue entonces cuando recibí otro mensaje: hablemos. Su nombre apareció claramente en pantalla esta vez, era el quien deseaba hablar conmigo urgentemente después del escándalo familiar reciente. El corazón me dio un vuelco al pensar en lo que significaría este encuentro. Era un llamado hacia lo desconocido pero también hacia algo emocionante y prohibido al mismo tiempo. Mientras caminaba hacia la salida del hotel sin saber qué decisión tomar respecto a esa reunión inesperada ni cómo enfrentaría las consecuencias posteriores frente a todos los involucrados, mi familia incluida, una sensación abrumadora se apoderó de mí. Había cruzado una línea invisible entre dos mundos irreconciliables. Y así quedé atrapada entre dos caminos inciertos, uno lleno del amor familiar y otro lleno del deseo prohibido, ambos tirando fuertemente hacia direcciones opuestas mientras me preparaba para enfrentar lo inevitable.